el Ancasti Podcast. Ana de todos los martes y jueves, y su tribuna ya está esperándolo. Ya le pusimos la alfombra, ya caminó por allí. Está en nuestra mesa de trabajo nuestro compañero columnista de la opinión política, el señor Diego Javier Varela. ¿Cómo le va? Muy buenos medios días. ¿Qué dice, Paulita? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Las caras que pone acá Costelo. ¿Cómo anda usted, Costelo? Bien. ¿Ah? Bien. ¿Por qué bien, se enoja cuando me elogia? No me enojo, no, para nada. Bueno. Digo, Bueno, él no sabe que usted tiene gente que lo está esperando. No, sí sé sí. que hay gente que lo está esperando y todo eso, sí. Y hay gente que Con lo los quiere. dedos listos. Hay gente que lo quiere. Y gente que no lo quiere. Que no lo quiere, bueno, Sí. está bien, es una figura pública, ¿no? Sí. Tampoco uno puede agradarle a todo Totalmente. el mundo. Obviamente, totalmente. nunca ha sido mi intención. Tampoco. Bueno, Quiero un estamos poquito en la... más que a Milei, le digo. Pero poquito, ¿no? Poquito, no, ¿Ah? no, ahí no, estamos ahí en las encuestas. Estamos en la Pax Libertaria, Costelo. Sí. Bueno, se ha arribado después del discurso del señor presidente del viernes a una tregua que era esperada por un sistema totalmente exhausto, empantanado en la impotencia mutua, 3 meses de bullying presidencial sobre la casta, sobre los gobernadores, sobre los legisladores. Y Milei propone en su primer informe a la Asamblea Legislativa y al pueblo de la Nación Argentina en el Congreso una tregua, tira la toalla. Y rápidamente los gobernadores, o la mayoría de los gobernadores, acepta. ¿En qué consiste esto? El Pacto de Mayo, que es un decálogo, una serie de títulos sobre los que habría que profundizar. Y lo más importante de todo, un pacto fiscal. Esta es la médula de lo que viene. Digamos, el proceso que se abre a partir del discurso de Milei está asignado por el intento de construcción de un consenso, la reapertura de las tratativas con los gobernadores que estaban rotas, el intento de reflotar la ley bases o parte de la ley bases y cerrar el 25 de mayo con este Pacto de Mayo que se firmaría el 25 de ese mes en Córdoba y sería para cumplir con los veleidades refundacionales que tiene el presidente Javier Milei. Esto está en marcha. El nudo de todo esto es la discusión fiscal. Es el pacto fiscal, el pacto que hizo De la Rúa, el pacto que hizo Macri, el pacto que hicieron todos los presidentes con problemas de gobernabilidad en algún momento. Bueno, recurre Milei a la misma mecánica. Y ha convocado a los gobernadores para el viernes, teóricamente va a haber la primera reunión, y ahí va a ser el primer hito del otro aspecto que tiene este derrotero que ha trazado el presidente, que es el de las revelaciones. Claro, va a saber quién está con él y ¿Quién quiénes está? no están. Bueno, ya hoy el ministro del Interior, Guillermo Franco, dice el que no firme o el que no se avenga a este Pacto de Mayo quedará fuera del consenso de la Argentina y deberá cargar con las responsabilidades. La médula de todo esto es la discusión fiscal, Bueno, lo que podemos llamar la grieta fiscal, bueno. que es cómo se distribuyen los recursos entre la nación y las provincias. Un enfrentamiento viejísimo en la historia argentina. Bueno, le agrego algo más. Sí. Como se dice en política, bueno, una zanahoria para que vengan todos los gobernadores. Habló el ministro Franco y dijo que el gobierno va a impulsar a través de un proyecto de ley, no se sabe si va a ir en forma unitaria o va a estar incorporado dentro de lo que es La ley ómnibus. Impuesto a las ganancias. Bueno, un reclamo que había y que se cayó junto con el paquete fiscal en el fracaso de la ley ómnibus. Esta es la discusión. Y está en el centro de todo esto la coparticipación federal, que es un régimen de muy difícil reforma, de muy difícil derogación, porque requiere la anuencia de todas las provincias y de todas las legislaturas provinciales. Sin embargo, hay algunos aspectos que se podrían tocar y que se podrían revisar, que tienen que ver con la que se llama distribución primaria, que la distribución es
de la masa coparticipable, cuánto le corresponde a la nación y cuánto le corresponde a todas las provincias. Entonces se podría discutir sin tocar lo que le corresponde a cada provincia. Que si se tocara eso, se revisara eso, Catamarca resultaría o correría riesgo, se vería perjudicada. Pero en la distribución primaria podría verse, porque ¿qué ha pasado acá? La ley original de coparticipación, que fue sancionada en 1988, estableció los recursos que se coparticiparían, y de esa masa, el 42,34% iba a ir a la nación, el 56,66% a las provincias, y el 1% se destinaba a aportes del Tesoro Nacional. Este era el origen. Con el correr de los años, esa distribución, usted ve acá, las provincias recibían teóricamente el 56,66%, o sea, la mayor parte de los recursos, se fue distorsionando y la nación empezó a acaparar cada vez más recursos. Un punto importante en ese derrotero fue cuando se retuvo el 15% de la masa coparticipable para financiar lances, cuando se transfirieron las cajas jubilatorias a la nación, que Catamarca fue pionera, fue una de las primeras, fue la primera que la transfirió. Pero de ahí se fueron apareciendo regímenes especiales, convenios, leyes, que fueron variando e invirtiendo esta relación, de manera tal que la nación empezó a recaudar más que las provincias, a quedarse con mayor cantidad de recursos fiscales que las provincias. Por poner algunos ejemplos, ¿cuál es el impuesto estrella en este momento del país? El que más recaudó después de la devaluación, el impuesto país. Y ese impuesto no se coparticipa. Por ejemplo, el impuesto al cheque. Las retenciones, que son un impuesto que le correspondería, por la misma ley de coparticipación, totalmente a la nación, en el año 2008 se instrumentó un sistema para que se coparticipara el 30% de las retenciones. El famoso fondo SOGEL, el Fondo Federal Solidario, que luego Macri derogó por decreto antes de un nuevo pacto fiscal. De manera tal que hoy la relación es más o menos 70-30 a favor de la nación. A veces 60-40, pero queda 70-30. Y la nación ha dejado de girar fondos no discrecionales, sino de asignación no automática, que se llama, como el Fondo de Subsidio al Transporte o como el FONI, el Fondo de Incentivo de Docentes. Bueno, este es el nervio de la discusión. Porque Milei quiere manejar con absoluta discrecionalidad, que maneje todo ese 70%. Y los gobernadores dicen no. ¿Por qué? Porque también ven venir, por ejemplo, la cosecha. Por ejemplo, este impuesto país. Por ejemplo, el impuesto al cheque. En la reactivación, bueno, la nación se va a quedar con una gran cantidad de fondos, y esto es lo que se va a empezar a discutir. Por lo pronto, Milei ya envió una señal. Una es esta, la reposición del impuesto a las ganancias, que permitiría un repunte en la coparticipación, porque el impuesto a las ganancias se coparticipa, y se coparticipa más que los otros. Y la otra es haberle entregado el manejo de todos los fondos fiduciarios al ministro de Economía, Luis Toto Caputo, que es el fiduciante. Esto va a ser el nervio de la discusión. Milei ha visto la necesidad de llegar a algún tipo de acuerdo político, porque si escalaba hay que sacarle al discurso de Milei toda la entonación bélica, la retórica bélica, que obviamente forma parte de su estilo. Pero lo central es esto: el tipo tira la toalla, porque también los gobernadores decían aflojemos un poquito. Hubo una reunión, por ejemplo, en Sal, Raúl Jalil, estuvo el de Jujuy, Nadir, el anfitrión que fue Gustavo Sáenz, estuvo Pasalacqua, donde hablaron con Franco y empezó a tejerse un poquito esta distensión, porque el sistema estaba empantanado, neutralizado en su funcionamiento por estas impotencias mutuas.
¿Cómo llegamos a esto, Daniel? A ver. Hay varios hitos que me gustaría señalar. Primero, el fracaso de la ley ómnibus. El gobierno ha fracasado en lograr un acuerdo parlamentario para su programa. Dejemos de lado que era una ley monstruosa, desmesurada, que incluía temas de la más variada gama y que se pretendía un tratamiento exprés. Fracasó. Rebelión patagónica, encabezada por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. Se está por reunir la Liga de Gobernadores de la Patagonia con una agenda muy ambiciosa, entre la que está la creación de una empresa energética regional, mayorista, con una camisa de la Patagonia, para mejorar las condiciones de negociación con la nación. Bueno, esta rebelión la termina ganando Ignacio Torres. La gana porque la justicia le ordena a la nación restituirle el fondo de subsidio al transporte. Subsidio al transporte. La justicia. Por supuesto, la nación ha ido a la Corte Suprema de Justicia, etc. Veremos cómo sale eso. El otro elemento es la reapertura del Congreso. A partir del discurso de Milei, el Congreso está en condiciones de configurar la agenda. En extraordinaria solamente puede discutir lo que le propone el Poder Ejecutivo. Ahora estamos en ordinaria y se podrían empezar a dar estos movimientos para una agenda propia del Congreso que condicione al Poder Ejecutivo. En esa agenda, ¿qué se destaca? El DNU. Pero lo más importante, Daniel, que el gran interrogante que en este momento es, ¿qué va a hacer la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Porque hay varios planteos de las provincias y los precedentes, estuvieron los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el discurso de Milei, y los precedentes no son muy auspiciosos para Milei. Por lo general, la Corte Suprema falla a favor de las provincias. Vamos, precedente cercano, Mauricio Macri. Mauricio Macri procede a un pacto fiscal con los gobernadores para darle una amplitud institucional a su gobierno, una base institucional más importante. Estaba en minoría él también en el Congreso, no tan importante como la que tiene Milei, pero en minoría de todas maneras. Y procede acechado por 3 fallos que iban a salir en contra de la nación. Devolución del 15% de los fondos que se retenían para ANSE. Devolución del 30% del fondo sojero para que se coparticipe, que lo había derogado Macri por decreto y las provincias habían recurrido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y descongelamiento del fondo de conurbano bonaerense. Bueno, estas 3 amenazas llevaron a Macri a buscar un acuerdo con los gobernadores. ¿Qué es lo que está haciendo Milei ahora? Otra vez Macri, 2019. Baja ganancias, como hizo Massa por ley del Congreso. Los gobernadores fueron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación les dio la razón y lo obligó a Macri a devolver esos fondos coparticipables, que no podía tomar una decisión unilateral sobre fondos que eran coparticipables porque prevalecía el sistema federal. Y el caso más reciente, Daniel, Ciudad de Buenos Aires, donde la Corte ordena restituirle lo que la nación le había retenido para darle a la provincia de Buenos Aires, aquí sí, o sea, Alberto Fernández. Bueno, ese proceso, ¿cómo fue? Macri aumentó la coparticipación de Cava con fondos nacionales, vino Fernández, anuló esa restitución y le dio esos fondos a la provincia de Buenos Aires, y ahora la Corte dice, devuélvale, al menos una parte. O sea, los precedentes de la posición que iba a tomar la Corte en esta pelea fiscal con las provincias no son buenos para la nación. Lo que quiero decir, no son buenos para Milei. Me parece que esto ha pesado bastante en este
retroceso o esta desaceleración de Milei. Por más que él diga, nosotros cuando veamos un obstáculo vamos a acelerar, no vamos a ceder, no vamos a negociar, venimos a cambiar el país, si quieren conflicto van a tener conflicto. Por más que él diga todo eso, en los hechos él ha levantado el pie del acelerador en este juego de la gallina, el chicken game, que es el juego donde los conductores aceleran de frente contra el otro y pierde el que se aparta primero. Bueno, acá Milei ha bajado la velocidad por lo menos y abre una nueva etapa con plazo hasta el 25 de mayo, con una carta importante en su mano, que el propietario y que tiene el poder para determinar quién es casta y quién no. O sea, usted es casta o no es casta de acuerdo a lo que diga el señor Milei, no de acuerdo a su conducta, a lo que diga Milei. Eso es un naipe muy importante en política. Veremos cómo se desarrolla. Estas negociaciones, Dani, se van a desplegar al influjo de una alianza inesperada que nadie podía suponer que iba a producirse en algún momento, que es la del Fondo Monetario Internacional y Cristina Fernández de Kirchner, que discursivamente en esta instancia están como alineados. A ver, ¿por qué? Vino esta gerente del FMI, Gita Gopita, y le planteó a Milei, o al gobierno nacional, una serie de sugerencias. Por supuesto, como dice Milei, está muy contento con el ajuste, está muy contento con el déficit cero. No lo ven muy de cerca, pero ya advirtieron algunos problemas que pueden llegar a tener. El Fondo Monetario, no Juan Grabois. Los despidos, la cuestión social. Exactamente, le dijo, lo que tienen que hacer es estabilizar el escenario político. Este es un escenario de altísima volatilidad. Y necesitamos que el programa que usted lleva adelante, que nos parece muy bien, tenga una red de contención, digamos. Y un consenso político, que no tiene. Entonces necesita construir eso. Esto lo dijo el FMI. Y también le dijo que debía cuidar el frente social. Dijo que debía tratar de sostener el poder adquisitivo real de las jubilaciones. Usted sabe que el superávit fiscal del señor Caputo, el superávit financiero, se logró fundamentalmente por la licuación de las jubilaciones. El Fondo Monetario dice, mire, no todo puede ser licuación. Es decir, licuando va a generar un clima social que se lo va a llevar puesto. Y más se lo va a llevar puesto si usted no establece mecanismos de orden político. ¿Y esos mecanismos dónde se establecen? Y bueno, con los partidos, con las organizaciones sociales, con las instituciones, con las corporaciones, con los legisladores. Así que ahí eso dice el FMI. Por otro lado, antes de esta visita, esta mujer del FMI sacó el famoso documento de 33 páginas Cristina Fernández de Kirchner. Que es muy interesante porque ella marca ahí en ese documento una diferencia conceptual con Milei, critica a Macri, critica la dolarización, también está en contra de la dolarización en el FMI. Pero marca una serie de también sugerencias y lo que podría interpretarse hasta como posibilidad de acercamiento con el gobierno de Milei. Por ejemplo, Cristina dice, bueno, acá tenemos una escena política muy fragmentada, por más que el presidente haya sacado un balotaje del 56%, en el Congreso quedó una escena muy fragmentada que obliga a conversar y a diseñar un sistema de acuerdos parlamentarios para gobernar. Es casi como si lo hubiera dicho esta funcionaria del FMI. Una alianza, como le digo, inesperada. Gita Gopita, Cristina Kirchner, dice, muchachos, hay que establecer un orden político o institucional de alguna manera.
Señaló Cristina allí también la posibilidad de revisar el tema de la eficiencia del Estado. Diciendo, bueno, es insuficiente esto del Estado presente. Tenemos que ver alguna forma para ver la eficiencia de ese Estado, la eficiencia y la calidad de las prestaciones de ese Estado. No sé cuánta distancia puede haber de Milei con respecto a eso. Revisar el sistema laboral, reforma laboral. Cristina Fernández de Kirchner. Reforma tributaria, incorporar capital privado a las empresas públicas. O sea, una serie de cosas que en su momento el diputado nacional Miguel Pichetto dijo, esto es como un puente para el nuevo orden. Inesperada alianza, ¿no? El FMI y Cristina Fernández de Kirchner, que le están sugiriendo lo mismo, Milei. Ahora, ¿qué hizo Milei el viernes? Al margen de reincidir en sus críticas contra la casta, hizo una cita textual de Carlos Saúl Menem, que es su admirado presidente, pero que en esta ocasión lo citó textualmente, peronista. Y marcó, si bien esas alusiones generales a la casta estuvieron, marcó un enemigo. O sea, marcó con quién va a tensionar. Marcó quién va a estar del otro lado de la raya. ¿Y quién es? Cristina Fernández de Kirchner. Milei habló, agravió al gobernador, al ex gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. A la UCR parece que la tiene. A la UCR la ignora. Lo mencionó a Baradel. Y mencionó específica, o sea, personalizó el tema de la casta en dos cuestiones. Por ejemplo, manda las leyes estas anticasta, y en esa ley anticasta están elecciones cada 4 años en los sindicatos, bajo control de la justicia electoral y sin posibilidad de más de una reelección para los jerarcas. Se deben tener los pelos de punta los muchachos. Y precedencia de los acuerdos en las empresas, con sus trabajadores, por encima de los convenios colectivos. No hay paritaria. O sea, eso iría en las leyes anticastas. Vamos a ver si las manda, si no las manda. Supongo que va a formar parte también de los principios de revelación, de acuerdo a cómo se ubique ahí la casta política, o los miembros de la casta política. Algunos muy esperanzados en empezar a ser ex casta, empezar a ser ahora libertario. Pero identificó Milei el enemigo. Cristina Fernández de Kirchner, el peor gobierno de la historia. Y los 4 jinetes del fracaso: Sergio Massa, Pablo Moyano, Juan Grabois y Máximo Kirchner. Afinado, digamos, la sutileza en el acto de injuriar al señor presidente, porque ni siquiera lo mencionó a Kicillof, que es la figurita que tiene el kirchnerismo, y que ahí está viendo cómo se ubica y que quiere posicionarlo, el kirchnerismo dentro del esquema peronista. Esto es lo que está en realidad, lo que se está tratando de recomponer y no encuentra todavía una fórmula, es el peronismo. Y Kicillof viene fracasando, Cristina viene fracasando en las intentonas por asumir la representación de la totalidad del peronismo. Por ejemplo, Kicillof convocó a reuniones de gobernadores, no fue nadie. Convocó a través de su ministro de desarrollo, creo que el Cuervo Larroque, y no fueron los gobernadores, no fueron al pie. Y Milei quiere impedir, o quien lo aconseja a Milei, que Cristina haga pie en ese universo. Prefiere negociar cara a cara con los gobernadores. De manera tal que en ese consenso que busca construir Milei, ese consenso se va a hacer en alguna medida contra el kirchnerismo y contra lo que el kirchnerismo representa. Es una pelea importante, es una novedad importante. Vamos a ver cómo sale. Por lo pronto, Kicillof, a quien no mencionó, fíjese que lo nombró hasta Baradel,
Sí. Milei no lo quiso nombrar a Kicillof. Muy sutil ahí el presidente en su desprecio. Respondió ayer. Ayer dio su informe a los legisladores bonaerenses, Kicillof, con alguna astucia, esperó a ver qué decía Milei para salir a contestar después él. Impuso una serie de condiciones para entrar en el famoso pacto de mayo. Reposición de la obra pública, reactivación de la obra pública, reposición de los fondos sustraídos a las provincias, bla, bla, bla. La principal, Milei, para que vaya Kicillof, Sí. tiene que derogar el mega DNU, el decreto de necesidad de urgencia 70, que todavía está vigente y que el Congreso aún no ha podido anular. No se ha podido tratar todavía en el Senado, y de todas maneras, aunque lo anule el Senado, debería pasar luego también por el trámite de la Cámara de Diputados. En eso estamos. Veamos a ver cómo se reconfigura la escena política a partir de esta nueva propuesta o esta nueva etapa que insinúa querer abrir el presidente de la Nación. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Bien, 5 minutos ya han pasado de la hora 3 en todo el país. Escuchaban ustedes la columna política de Diego Javier Varela. Nosotros hasta aquí hemos llegado. Nos reencontramos el día de mañana por aquí por el aire de la 98.5 Radio Ancasti. Chau, chau, hasta mañana.